Buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este importante webinar de la mañana. En primer lugar, quiero agradecer a nuestros socios Platinum, Southern Copper Corporation y Cumbra Ingeniería y Construcción. Asimismo, agradecer a nuestros socios Golden Maple, Confipetrol, Ingeniería y Construcción, Cicto Coppers Perú, La Positiva, Price Waterhouse, SNC Lavalin y Sodexo. Quiero agradecer la presencia de nuestros expositores del día de hoy, Jesús Cardoso, él es presidente ejecutivo y gerente general en Andex, y permítanme ver si lo menciono correctamente, Jeroen Dijkstra, especialista en mejora de suelos de COFRA, quienes nos hablarán sobre Geoloc, una forma efectiva de bloqueo de flujo de aguas subterráneas. Quisiera recordar que podrán realizar preguntas a lo largo de la presentación. Por favor, si les pido realizarlas por el botón de preguntas y respuestas. Recordarles también que contamos con traducción simultánea. En la parte baja de su pantalla encontrarán el botón de interpretación, en el cual podrán elegir el idioma a escuchar. Ahora sí, quiero comentarles una pequeña reseña sobre nuestros expositores de hoy. Jesús Cardoso es de profesión ingeniero civil colegiado, con estudios de posgrado en gestión ambiental y con excelentes herramientas en el desarrollo de instituciones de carácter internacional ligadas a la compatibilidad del desarrollo económico y el medio ambiente. Conferencista internacional y profesor invitado de las maestrías de Ingeniería Civil en la Universidad de Piura, Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Federico Villarreal y Universidad Particular de Iquitos. Jeroen Dijkstra es ingeniero geotécnico con vasta experiencia en gestión de proyectos y diseños de mejora de terrenos en todo el mundo, trabajando para COFRA, parte de Buxalis, una de las compañías de dragado más grandes del mundo, miembro del ISMGE TC 211 de mejora de suelo. Bienvenidos, muchísimas gracias. Jesús, ¿cómo estás? Jeroen, ¿cómo están? Buenos días. Buen día, Carla. Gracias por la presentación. Buenos días a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar acá acompañándonos. Gracias también, indudablemente, a la Cámara de Comercio Canadá-Perú por darnos esta oportunidad. Igualmente, nos sentimos satisfechos de estar aquí nuevamente con ustedes para presentar a nuestro socio estratégico COFRA, a quien representamos desde hace 2 años, y que con quienes hemos iniciado la tarea del drenaje de relaves. Hoy en día nos vienen a hablar sobre Geoloc, una forma excelente de impermeabilizar superficies subterráneas, y quién mejor que Jeroen nuevamente que nos acompaña para esta oportunidad. Gracias, Jeroen. Okay, thank you, Jesus. I will start sharing my screen for the presentation. Gracias, Jesús. Voy a empezar a compartir mi pantalla para la presentación. Espero que todos puedan visualizarla. Como decían, soy Jeroen Dijkstra. Soy una especialista en mejoramiento de suelos, pero también tengo mucho conocimiento en el tema de los geosintéticos en la empresa COFRA, que es para la empresa en la que actualmente trabajo. Hay muchísimo realmente por compartir, y en esta presentación vamos a hablar de geosintéticos, específicamente del Geoloc, que es una forma súper efectiva de completamente bloquear el flujo de agua y que es incluso mucho mejor que los muros de bentonita, y voy a poder ahondar en el tema en esta presentación. Déjenme comenzar a pasar las diapositivas, por favor. En esta presentación vamos a hablar primero sobre Andex y COFRA, solamente para darles una pequeña presentación sobre las empresas, y luego voy a centrarme en las barreras y en Geoloc. Si hablamos sobre Andex, Andex, tal cual como Jesús comentó hace poco, es una compañía que está muy especializada en el tema de los productos geosintéticos. Tienen una combinación con una empresa de ingeniería para poder proveer el diseño y una ayuda completa a integrar en la instalación, y creo que esto especialmente es un plus en un tema relacionado a, por ejemplo, el cierre de minas
o para la estabilización de taludes bastante empinados. Hasta incluso también pueden participar en temas de construcción, también se especializan en la gestión de agua, en la protección de canales, de drenajes, también en los sistemas de control para la caída de rocas o piedras, así como también para la protección del litoral. Y en las imágenes podemos ver algunas fotos que han sido desarrolladas por Andex. Si tienen cualquier pregunta relacionada con geosintéticos, van a poder contactarse directamente con Jesús. Son en realidad socios con COFRA por ya varios años. Y lo que hacemos es trabajar en conjunto para hacer el tratamiento de las relaveras, así también como el tratamiento de las pilas de lixiviación. Podemos instalarla a distintos geodrenes para penetrar ciertas barreras, para poder incluso llegar a 60 metros de profundidad. Y eso también es una opción que se dispone en el Perú. Tenemos también muchas técnicas de mejoramiento de suelos para infraestructura, como para el tema de la consolidación de suelos arcillosos y para la compactación para mitigar la licuefacción en suelos granulares. También tenemos como herramienta el Geolog, que es una barrera vertical. Y ese es el tema principal de hoy, pero antes de ahondar en ello, quiero darle una pequeña presentación sobre este tipo de barreras. Entonces, ¿por qué necesitamos estos muros? Si vemos la definición, este tipo de muros es como una pantalla impermeable que se posiciona de manera vertical en el suelo. Ahí lo podemos ver en la imagen, es la creación de esta barrera y el objetivo es crear una diferencia en el nivel del agua para sea ya el minado o la excavación, y lo que queremos hacer es bloquear el flujo de agua. Y también a veces es también utilizado para desarrollar en los entornos naturales o para mantener un nivel artificial de agua y también especialmente en el campo de la infraestructura. Les voy a mostrar algunos ejemplos luego. Lo que queremos representar es que también se utiliza para la construcción de carreteras o en la construcción de realmente autopistas. Lo que creamos es un área donde tenga un bajo nivel de agua. Otra aplicación muy importante de este tipo de barreras es que vamos a detener realmente la expansión de agua contaminada, para mostrarles un poco con esta imagen los principios de esto. Y otra aplicación que es para prevenir la migración de gas, especialmente en momentos en donde tenemos que bloquear, por ejemplo, el paso. Aquí tengo un ejemplo de uno de los casos o las aplicaciones que hemos podido tener, en donde hay una carretera aquí, lo que se aplica es una barrera para crear este espacio en donde podemos poder crear una barrera de este modo longitudinal, por ejemplo, para el tema de una relavera y para evitar que se disipe el flujo de agua. Si vemos los métodos comunes para utilizar este bloqueo de agua, podemos encontrar que utilizamos barreras de, por ejemplo, acero, de vinilo. Podemos ver que la productividad del sistema puede ser esperado de 5 litros de agua por metro cuadrado por año. Y estos son cifras muy generales. Si quieren tener una aproximación más más precisa, podemos ver que también se utilizan paredes de bentonita o de cemento o una combinación de ambas, como pueden ver el ejemplo aquí en la foto. Y si necesita aún mayor bloqueo, lo que se podría hacer incluso
es tener este sistema de Geolog, que es mucho más especializado, que voy a explicar cómo se instala más adelante. Y esto es aplicado en el suelo y lo que se puede hacer es una mezcla también con bentonita. Y la ventaja es que esta pared de bentonita no va a ser tan densa y lo que hace es tener un mejor estándar en cuanto a la permeabilidad, llegando a 0.002 litros por metro cuadrado por año en este tipo de pantalla. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el Geolog en sí y qué es lo que puede hacer y cómo puede ayudarles. Geolog, ¿qué es lo que es? Es una pantalla de revestimiento de HDPE que por supuesto deben haber escuchado antes. Esto lo que hace es ser utilizado en relaveras o en depósitos. Lo que hace es utilizar un revestimiento que está completamente patentado y lo que hacemos es tener un panel de 2.5 de ancho y lo que hacemos es soldarlo ambos. Es un acoplamiento en T, como pueden ver en la imagen aquí. Y como pueden ver, este sistema cuenta con un sistema de acople patentado que nos permite unir estos paneles de revestimiento de HDP y son equipados con un cable hidrofílico para garantizar el bloqueo de contaminantes. Como pueden ver en la imagen, la diferencia de cómo estos se activan al contacto con el agua y lo que tienen es una gran capacidad de absorción e incluso a distintos niveles de profundidad y de presión. Y esto, este cable hidrofílico lo que hace es completamente bloquear el flujo de agua. Si vemos cómo se hace, tenemos como un molde en donde vamos a extraer el perfil. Y lo que podemos ver en la parte inferior, lo que hacemos es tratarlo para hacerlo más sólido. Y lo que producimos de esta manera, ambos paneles. Y tenemos un sistema de control en donde se puede apreciar para ver cómo el proceso se desarrolla con el sistema. Pueden ver que es un proceso bastante amplio en realidad. Y se pueden ver aquí el sistema de acoplamiento también. Lo que hacemos es probar y la resistencia de estos paneles para hacerlo de repente un poco más amplio que del revestimiento en sí. Entonces realmente no habría ningún margen de error para cualquier parte del revestimiento. Normalmente el sistema y el diseño es no estructural, es un sistema no estructural, así que no hay realmente una aplicación de tensiones adicionales. Si podemos ver el material que se utiliza, por supuesto, lo que se utiliza es para bloquear cualquier tipo de contaminantes, por ejemplo, en el uso de relaveras, porque tiene esta característica de impermeabilidad que tiene un alto nivel de bloqueo para el flujo de agua y en este sistema es utilizado hasta inclusive en vertederos y pueden ver aquí toda la ficha técnica de qué tipos de químicos pueden ser bloqueados utilizando este tipo de tecnología. También este cable hidrofílico es bastante resistente a cualquier tipo de contaminantes que están dentro de toda esta ficha técnica, como hemos dicho. Y por supuesto, se ha desarrollado un sistema muy completo. ¿Cómo creamos este panel en sí? En realidad lo que se hace es tener una máquina de soldadura especial. Entonces lo que hacemos es tener una precisión más concreta para crear
la conexión entre los paneles y el sistema de acoplamiento después de la soldadura para poder chequear que vamos a poder rolarlos y ver una pequeña representación en esta animación. Por supuesto que hacemos muchas pruebas para ver la resistencia y el coeficiente de la permeabilidad. Y lo que hacemos es ver aquí en la pantalla que hemos probado realmente cuál es el nivel de bloqueo mediante nuestros paneles, medir también la presión de agua, cómo esto se bloquea mediante los paneles, y lo que notamos es que realmente se puede bloquear el flujo, y lo que ven es que el cordón hidrofílico realmente funciona y bloquea nuevamente al aislar y sellar el flujo de agua. Además de ello, hemos revisado con distintos institutos u otras entidades y proveedores de revestimiento que tenemos realmente una muy buena cantidad de años de vida útil de esta tecnología, de más de 100 años, y todo está alineado con los parámetros de seguridad del país en cuestión en el que se utilizan. Hemos tenido también controles de calidad, en donde podemos ver en la imagen, en la pantalla, si retrocedemos una diapositiva, pueden ver que aquí en esta parte trasera pueden ver que hay como un dispositivo circular que en realidad es como el dispositivo que quiero mostrarles sobre la calidad de control. Lo que utilizamos son productos certificados, así que sabemos que el revestimiento realmente cumple con todos los estándares de calidad y seguridad requeridos. También hemos probado cada panel con biotests, porque podemos soldarlos en el canal entre dos soldaduras, en donde podemos aplicar mayor presión, pero aquí hemos hecho otros tipos de pruebas para poder probar la resistencia, así como también el impacto en la soldadura y en la parte del sistema de acoplamiento en sí, así como el sellado. Y esto nos da las especificaciones técnicas del panel. Pueden tener mayor información de nosotros. Si ustedes pueden contactarnos para poder chequear las especificaciones precisas que necesitan de acuerdo a su proyecto. Un poco acerca del diseño, por supuesto, no es un proceso tan sencillo, pero normalmente el material es posicionado donde hay un flujo de agua, y lo que hacemos es tener una capa de impermeabilización, como por ejemplo de arcilla. En algunos casos, el material se necesita no tiene una resistencia estructural, es un revestimiento, así que necesita ser siempre como enterrado en ambas partes o en una parte de un muro donde tiene la suficiente resistencia para mantenerse en una posición segura. El sistema en sí, como podemos instalar, se instala tal cual un revestimiento de baja fricción, y lo que hacemos, les voy a mostrar luego la instalación en las siguientes diapositivas, pero lo que hacemos es crear como una zanja en donde hemos ya mezclado el suelo con un poco de bentonita como una especie de lubricante para el aislamiento del revestimiento. Por supuesto, también tenemos plantas para poder conectar de manera homogénea los muros, o como pueden ver en las imágenes en la pantalla, tenemos como un sistema de acoplamiento donde vamos a poder posicionar el geolock y continuar con la parte de la pared del muro
para poder instalar el geolog, incluso con concreto. Es una especie de pantalla que se instala de manera muy sencilla. También tenemos otro tipo de sistemas en donde se tienen estructuras retardantes en realidad con el geolog, que bloquean completamente el flujo de agua, y podrían pensar entonces por qué el geolog se instala con estas cortinas de bentonita y de cemento, porque la información que se ha encontrado es que esta mezcla a veces puede fisurarse un poco. Entonces, si tenemos este geolog, en realidad lo que se hace con esto es prevenir estas fisuras, y es por eso que es importante mostrarle algunos ejemplos luego de cómo utilizamos este tipo de geosintético. Entonces, si vemos el tema de la instalación, pueden ver cómo creamos una buena pared en el sistema. Tenemos 4 métodos de aislamiento con el geolog. Podemos trabajar en suelos muy blandos, sin tener un predragado, y especialmente en este tipo de estructuras que voy a mostrarles en la siguiente imagen, vamos a poder instalarlos sin necesidad de un predragado. Podemos incluso también utilizar zanjas, mezclarlo con bentonita o cemento bentonita. Podemos tener una preperforación, un preempuje y una placa de instalación, donde creamos como que un pequeño vacío en el suelo, lo llenamos con bentonita y podemos trabajar el tema de la fricción y podemos empezar con la instalación. Y si queremos ir mucho más profundo, lo que vamos a hacer es una pared diafragma que realmente crea un muro completo en donde vamos a poder llevar el sistema con una placa de instalación, y les voy a mostrar un ejemplo de esto en las siguientes diapositivas. En el primer proyecto fue en Ámsterdam, en Países Bajos, en donde tenemos un área natural, y lo que pasaba aquí era que el nivel de agua estaba decreciendo. Entonces, esta era como una zanja y necesitaba tener un alto nivel de napa freática para mantener la estructura y para poder permitir el crecimiento de plantas. Entonces, con la incorporación de la Junta Nacional, que está encargada de la preservación y protección del ambiente, diseñamos un geolog para instalarlo en esta área, en esta especie de área pantanosa, con excavadoras que realmente no eran invasivas, y lo que hacíamos era tratar estos suelos blandos para poder brindar la resistencia suficiente y crear más o menos como una especie de ola en la superficie, como unas pequeñas intrusiones de baja resistencia. Entonces, no era difícil instalarlo. Vemos que estamos utilizando estas 2 máquinas para tener un sentido de guía en donde poder tener todo un recorrido completo, y que vamos a poder verlo en la siguiente animación. Estos son los sistemas. Este es otro tipo de instalación donde tenemos esta máquina donde empezamos a llenar con bentonita, y en la izquierda pueden ver cómo se está dando la instalación. Vamos a tener aquí una gran placa, y en la parte inferior vamos a ver que estamos instalando el geolog en sí, en donde empezamos a trabajar con la placa de instalación. También pueden ver aquí un dispositivo en la superficie que utilizamos para fijar el material. Entonces, está completamente con la precisión adecuada, con este tipo de muros que hace fácil su accesibilidad para el personal que está instalando y trabajando en el área. Estamos creando, si pueden ver aquí incluso mucho mejor,
lo que podemos hacer es medir muy bien cómo es la instalación, porque vemos que al final todo se instala de manera muy pareja para mantenerse en su lugar. Voy a volver a mostrarles la animación para ver si pueden tener una mejor idea. Ven que hay como un sistema de acoplamiento, ¿no es así? Entonces tenemos este espesor de 2.0 milímetros y trabaja muy bien, que podemos de manera precisa fijar y mantener las partes inferiores muy bien fijadas en la instalación. En la derecha pueden tener una mejor visualización de cómo se trabaja en el campo y se puede adaptar a las especificaciones pertinentes de cada lugar. Aquí tenemos la placa y la placa a veces es necesaria dependiendo de las características del suelo, pero podemos ver que aquí hay unas pequeñas cadenas que nos sirven para tensionar cada lock. Bien, entonces, por ejemplo, aquí teníamos un dique también en los Países Bajos que era bastante permeable. Entonces, había una filtración de agua desde el canal hacia abajo en el área en la que estaba al costado, digamos, de la parte trasera. Entonces, generalmente nosotros no tenemos este tipo de diques que se encuentran debajo del nivel del mar, pero en este país esto es bastante común. Entonces, nosotros teníamos que empujar este dique para que esté al mismo nivel del mar. Entonces vemos que este estaba un poco más bajo, de hecho estaba a menos 2.6 en cuanto al nivel del mar. Entonces lo que hicimos fue estabilizar una parte del dique y lo que hicimos fue lo siguiente. Nosotros reparamos primero el dique, diseñamos esta barrera de aquí como si fuera un muro de contención en esta parte de aquí. Y nosotros queríamos básicamente generar impermeabilidad del agua para poder controlar esas filtraciones que estaban debajo del nivel del mar. Y este diseño quedó bastante bien y pudimos salvar este dique y su funcionamiento. Entonces, aquí otro proyecto en el cual hemos trabajado es una de las aplicaciones más comunes del geolock. Vemos que esto se utiliza básicamente para el control de la contaminación porque es resistente a la mayoría de los químicos. Utilizamos el geolog en sitios que tienen bastante contaminación. Hemos utilizado, por ejemplo, aquí este trencher para las zanjas que estaban un poco pequeñas, quizás, un poco angostas. Entonces nosotros hicimos una aplicación adicional con una placa para poder calzar todo el espacio que se necesitaba en la barrera, en la arcilla. Entonces, al lado derecho podemos ver el contenido contaminante y vemos que así creamos una barrera, un muro para poder concentrar la contaminación en un sitio y que no se expanda. Si vamos a la siguiente diapositiva, vemos también nuestra instalación del sistema. Nosotros buscamos ir más allá de un nivel de profundidad de 12 metros, que es el nivel máximo de lo que sería la zanja. Entonces nosotros empujamos el suelo para generar un mayor espacio en el subsuelo y luego comenzamos a aplicar las placas en estos lugares donde estamos excavando para poder instalar el sistema. Entonces, nuevamente, vemos que está ingresando el rig y vemos que el otro también está ingresando al mismo tiempo para poder generar espacio y que todo esto se esté llenando con bentonita para nuestra instalación y que esto sea también más sencillo. Nosotros tenemos una placa de plata al final, que una vez que hayamos terminado de instalar todo el sistema, esto también lo hemos visto en Holanda, donde tenemos bastante cantidad de residuo. Vemos también aquí nuestro sistema aplicado en obras de ingeniería civil. Por ejemplo, vemos este puente, que generalmente es un puente que se abre y se cierra, entonces se demora en abrirse y encerrarse de aproximadamente de 10 a 15 minutos. Entonces vimos de que este puente necesita un mayor acceso. Entonces nos dijeron que querían tener justamente un sistema
que ayudaría a sostener todo el peso de este puente y su mismo sistema de abrir y cerrar, y también algo que sea amigable con el medio ambiente. Entonces colocamos estas barreras aquí para poder controlar el nivel del agua al interior con unas barreras artificiales. Luego también vemos este sistema con bentonita, entonces vemos también acá las placas y qué tan profundo ingresa el geolock, porque las placas eran bastante extensas, bastante largas. Luego vamos a ver lo siguiente. Vemos también una solución para niveles de profundidad mayores, donde se aplica quizás esta tecnología en un ambiente más controlado. Entonces, nosotros utilizamos un muro de pantalla continua. Entonces, aquí solamente utilizamos las leyes de gravedad para poder aplicar esto de aquí, para poder tener quizás una zanja abierta para realizar esta instalación de manera apropiada. Y al lado derecho vemos también nuestra pantalla continua, y para darles más detalles de este sistema, nosotros hemos utilizado un sistema de anclaje específico que tenemos que colocar en la parte de abajo del geolock, que sirve como ancla para justamente poder mantener bien la instalación. Si vemos, por ejemplo, la parte baja de la zanja y nos acercamos a lo que sería donde están los residuos, podemos encontrar el anclaje. Entonces, lo que hace el ancla es abrazar el geolock y luego colocamos la pantalla que tiene esta forma como cilíndrica. Entonces se puede enrollar y desenrollar fácilmente para poder cubrir el contenido que se necesite. Vemos aquí el anclaje ya con el geolock colocado, fijado. Vemos también acá algunos lubricantes que se colocan justo en el geolock para facilitar la instalación, y aquí también vemos el periodo de instalación, porque necesitamos esperar que algunos materiales se endurezcan, y de esta manera permitimos que todo esté en su lugar. Aquí tenemos, por ejemplo, una carretera también en Holanda, donde pasamos por un área natural, en la cual también decidimos no hacer una aplicación que sea demasiado notoria en cuanto al área natural. Entonces vemos esta parte de aquí, que las aplicaciones son bastante bajas, no llaman mucho la atención. Y vemos que incluso algunas aplicaciones están debajo o a nivel de la superficie, porque aquí tenían este problema de filtración de agua. Aquí en esta parte de aquí utilizaron una pantalla de más de 12 metros para utilizar esta pantalla continua. Entonces, alguna otra aplicación que vimos aquí también en un estadio de fútbol. En este caso, vimos que tenía una superficie que estaba un poquito más baja de lo que sería el nivel de la superficie o el nivel del mar. Entonces, en Holanda vemos que hay un nivel que es aceptable en cuanto a la permeabilidad de los locks. Entonces nosotros le aplicamos a lo que ya tenían un geolock alrededor. Luego en Bélgica también vimos este caso, que era un sitio contaminado. De hecho, es el sitio más contaminado en Bélgica y se utilizó para la recuperación de contenido contaminado. Y también aplicamos un fortalecimiento con geolock a una tecnología del siglo 1800. Y también un sitio muy conocido en Holanda, también uno de los más contaminados, que le llamamos 1999. Vemos que desde allí se comenzó a contaminar con químicos y la situación era bastante deplorable. Entonces nosotros instalamos el geolock alrededor para poder controlar justamente el nivel del agua al interior, para que podamos reutilizar esa agua en plantas de tratamiento y poder ayudar a drenar todo este sistema.
Y también, ¿cuáles son las maneras de trabajar juntos? Nosotros podemos abastecer todo el material, toda la instalación, las herramientas y los expertos, la expertise. Nosotros básicamente proveemos todo lo que sería las herramientas de instalación, el material y por supuesto trabajamos en todas las partes del mundo. Hacemos soluciones personalizadas y los orientamos con nuestra expertise. A veces también nosotros podemos abastecer toda la instalación dependiendo de las necesidades del cliente y de cómo se deba realizar la instalación de acuerdo a un sitio en específico. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden ponerse en contacto con Javier o conmigo también. Ahí les dejo mi información de contacto. Ahí está mi nombre abajo con mi correo, para que podamos conversar acerca del problema en particular que puedan estar experimentando en un sitio. Nosotros hemos realizado más de 70 proyectos exitosos, como les mencionaba, nuestros proyectos en estadios, en puentes, en obras de ingeniería civil, en carreteras, en Holanda. Y hemos trabajado en también muchos otros países alrededor del mundo, también en Japón, Corea del Sur, también en Hungría, en Austria. Hemos trabajado en varios sitios muy contaminados, también hemos trabajado, quisiéramos agregar, por supuesto, Sudamérica a esta lista de proyectos. Entonces, para dar algunas palabras finales, me gustaría agradecerles por asistir el día de hoy, por su atención. Y si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en realizarlas. Estoy aquí, todavía tenemos algunos minutos. Recuerden que tienen el botón de preguntas y respuestas. Y como les decía, piensen en Geolog como un adicional importante, como un valor agregado que nos va a ayudar a poder controlar la contaminación, para poder evitar o para poder solucionar las filtraciones e inundaciones que puedan estar dándose en nuestro diseño. Nosotros estaremos más que contentos de ayudarlos en brindarles esas soluciones para estos retos. Gracias. Muchísimas gracias, Jeroen. No sé si Jesús Cardoso está por allí para el bloque de preguntas y respuestas. Ahí estamos. Hay una pregunta del público. Fernando Estrada nos dice, ¿is it possible to use the geolog as a hydraulic barrier in saturated soils to make a dry excavation? No sé, Jesús, si tú deseas responder, o Jeroen. Will you please answer, Jeroen? Yeah, I can answer that. Of Sí, course. claro, puedo responder ello. Es totalmente posible usar el Geolog como barrera hidráulica en suelos saturados para realizar excavaciones secas. Entonces tenemos que tener una fuerza. Entonces tenemos que tomar partes del material excavado para que pueda aguantar toda la presión del agua y del suelo que está detrás. Y por supuesto esto lo podemos realizar a través de análisis geotécnicos, pero no podemos excavar al costado del Geolog, pero definitivamente esto se puede utilizar para poder solventar cualquier tipo de filtración de agua que pueda ser insuficiente. Pero generalmente en un sitio ya construido, esto se ve no de manera tan común, porque este sistema generalmente se utiliza para excavaciones más grandes donde hay barreras cilíndricas. Correcto. Permíteme añadir algunos temas sobre esto. En general, por ejemplo, en nuestro país hay zonas como Chimbote, Chiclayo o las zonas de selva que tienen suelos saturados en exceso, digamos, ¿no? Entonces, a veces se quiere construir en estas zonas y lo que tiene que hacerse es diferenciar el nivel de agua para poder ejecutar la obra. Entonces, esta es una de las soluciones que hemos pensado ofrecer ahora en nuestro país, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias a ambos. Tengo una pregunta, 3 preguntas adicionales. Nos mostraron un proyecto en Ámsterdam en un lugar bastante contaminado. ¿Aún continúa el monitoreo del lugar? Yes, it is. Sí. I think this was, let me go back to the. Vamos a regresar al proyecto.
es este proyecto de aquí. De hecho, como les mencionaba, este es uno de los sitios más contaminados en Holanda. Y de vez en cuando nosotros conversamos con la Municipalidad de Ámsterdam para poder revisar de que todo se encuentre ok. Y en este momento nuestro sistema está instalado ya desde hace más de 20 años y sigue estando perfectamente operativo. Todavía está trabajando como se diseñó. Así que estamos bastante contentos con el control para poder seguir cuidando la naturaleza. Y también, por ejemplo, asegurarnos de que esta parte derecha, ¿no? En esa parte derecha no había una ciudad y se ha podido construir una ciudad completa y eso nos asegura de que el sistema funciona como se diseñó para que las personas puedan tener estas áreas de recreación y puedan salir en botes, por ejemplo. Entonces, eso nos prueba de que el sistema funciona tal cual se diseñó. Y ya vamos más de 20 años con el sistema. Estupendo, muchísimas gracias. Dos preguntas adicionales. ¿Cuál es el proceso regular de diseño donde se puede aplicar este sistema? Yeah, the regular design process, Bueno, básicamente el proceso de diseño regular lo realiza un diseñador o diseñadora. Se diseña una barrera que busca describir qué tan cerca o qué tan lejos debe estar la barrera de acuerdo al nivel de permeabilidad, porque a veces se puede permitir que la barrera esté más cerca o menos cerca del flujo de agua, porque a veces vamos a tener que bloquear quizás cualquier caída de residuos o de contaminación. Entonces hay que tener ello en cuenta. Y luego se diseña el sistema de manera granular en donde se está dando la inundación para poder generar una barrera completa y se debe tener en cuenta con al menos 1 metro de profundidad con una capa adicional dependiendo del sitio. Eso a veces es un poco complicado porque vamos a tener que perforar ciertas áreas para ver cuál es la más indicada y asegurarnos de que no estemos cerca de un exceso de residuos. En todo caso, que estemos dentro de los límites permitidos. También tenemos que tener en cuenta que no haya fuerza estructural importante, porque puede haber alguna construcción en la parte de atrás o en la parte de al lado que puede estar generando fuerza estructural. Entonces, si el geolog está allí y este se podría mover, entonces hay que tener en cuenta todos esos detalles. Gracias, Jeroen. Hay una pregunta también para ti. ¿Existe algún límite de profundidad para la... Actually not, as long Bueno, as the width no. En realidad, mientras hablamos del peso y alcanzar, en cuanto a alcanzar el nivel máximo de profundidad, podemos llegar a los 30 metros. Creo que alguien habló en algún momento de un nivel de profundidad de 40 metros. Eso todavía no se ha realizado, pero nuestro registro actual es que hemos llegado a niveles de profundidad de una pantalla continua de 30 metros. Muchísimas gracias. Esas son las preguntas que tengo. Más bien, quería comentarte, Jesús, si desea el público tener alguna consulta directamente con ustedes, ¿a dónde debe escribir? Sí, gracias, Carla. En la pantalla, Jerún puso, ahí tienen ustedes nuestros teléfonos, página web, está el correo nuestro y también están las coordenadas de Jerún, ¿no? Cualquier cosa que ustedes necesitan, por favor, encantados de poder ayudarlos. Perfecto. Aprovechando que justo ya estábamos por despedirnos, han entrado 2 preguntas adicionales. Si queremos instalar en Perú, ¿se tiene que costear el equipo especializado o se tiene estos en Perú? I think you should be able to En este caso, yo creo que podríamos utilizar proveedores nacionales
Por supuesto, nosotros podríamos coordinar este tema con Jesús para poder encontrar un sistema regular de pantallas continuas que utilizamos. Para el sistema de zanjas, no estoy muy seguro si están disponibles este tipo de equipos en Perú, porque a veces en Perú se utilizan distintos modelos de acuerdo a las gravas, a las arenas. Entonces, nosotros podemos hacer un análisis con una excavadora regular para generar una zanja. Yo creo que tendríamos que ver el caso en específico para poder encontrar la mejor solución. Y también buscando, por supuesto, proveedores nacionales que nos puedan ayudar con la instalación. Hay proveedores internacionales que ya han realizado instalaciones del sistema antes. Nosotros podemos proporcionarles todas las herramientas. Nosotros necesitaríamos, por ejemplo, que la misma empresa excave el espacio. También podríamos tener, también la compañía nos podría ayudar a tener la bentonita o a tener una excavadora. Entonces pónganse en contacto con Jesús y desde allí podríamos empezar a dialogar. Perfecto, muchas gracias. La última pregunta, ahora sí. What is the panel service life? It has a lifetime of 100 years. Bueno, entonces el ciclo de vida del panel es de 100 años. Excelente, muchísimas gracias, Jerónimo. Entonces, básicamente podemos hacer cualquier tipo de prueba que nos da una noción de lo que sería el ciclo de vida del panel, que es bastante largo. Entonces, nosotros podemos tener en cuenta un ciclo de vida de un sistema similar al que utilizamos de CVC o de CDC. Excelente, muchísimas gracias, Jerónimo y Jesús. Permítanme, antes de pasar a sus palabras ya de despedida, sus palabras finales, dar unos pequeñitos anuncios para la audiencia que nos acompaña esta mañana. Comentarles muy rápidamente que para los que estén interesados en membresías con nosotros, ya tenemos un descuento especial por tratarse casi ya a final o a mediados de año. Cualquier cosa, por favor, contactarse directamente con nosotros. Y comentarles también que, para los que no conocen, existe una convención minera, la más importante del mundo, que se realiza todos los años en Toronto, Canadá. Estamos próximos, dentro de 2 semanas, inicia esta convención. Aún tienen tiempo los que están interesados. Por favor, contactarse también con nosotros. Y por último, los invitamos a disfrutar de una noche de vino y negocios. Es nuestro reencuentro con socios y amigos después de una larga espera. Nos lo han solicitado muchísimo, así que este es el lugar correcto para iniciar o reiniciar el contacto y networking y oportunidades de negocio. Este evento se va a realizar el 7 de julio en el Swiss Hotel. Todos los interesados en las direcciones o en la información de nuestra página web. Muchísimas gracias nuevamente, Jerónimo y Jesús. Paso a sus palabras finales. Bueno, gracias a ustedes, gracias por estar ahí, ha sido muy grato, hemos recibido inclusive algunas notas a través del WhatsApp particular, así que gracias por compartirlo. Gracias, Carla, y gracias, por supuesto, Jerónimo. Muchísimas gracias entonces a ambos y nos vemos pronto. Thank you very much, Jerónimo. Thank you for the opportunity today. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, que tengan buen día.